Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio. Comenzamos, por supuesto, presentando a las personas que conforman esta noche, esta mesa de debate. Tenemos con nosotros a don Antonio López. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. También nos acompaña don Julián Gómez del Castillo. Buenas noches, Julián. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, un poco sorprendido porque por primera vez les visito para no hablar de la Mareta, sino para hablar de temas técnicos y profesionales, y bueno, encantado como siempre de que me inviten. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Y también nos acompaña don Fernando Toribio. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios, bien. Pues bien, esta noche queremos tratar de poner en esta mesa y vamos a hablar de presupuestos municipales. En este caso, ustedes saben muy bien, aquellos que son residentes en esta ciudad de Telde, se ha aprobado en esta semana el presupuesto de este 2015, presupuesto municipal. Si vamos a desgranar todo el presupuesto municipal, pues nos pegaríamos la hora y media solo explicándole ese presupuesto, por lo cual queremos destacar una serie de datos que quiero compartir con ustedes cuando vemos que se ha aprobado un presupuesto de 82, algo más de 82 millones de euros, 82 para ser más exacto, 82 millones 240 mil 730 euros. En el 2014 se aprobaba, fíjese usted por dónde el dato, y es curioso, ¿no? Como que en el 2014 se aprobaba un presupuesto de 79.301.850 con 21 céntimos de euro. 21 céntimos de euro, por lo cual se habrá cuadrado ese presupuesto. Pues bien, hablando de este presupuesto, de estos 82 millones de euros que se ha aprobado en este presupuesto, lo que queremos destacar y para nosotros analizar en qué puede influir este presupuesto, sobre todo a los servicios que se le puede prestar a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Hablamos que este presupuesto casi el 50% se lleva entre el capítulo 1 y capítulo 2, que es el pago a trabajadores, hablamos de funcionarios, hablamos de empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de Telde, hablamos también que parte de ese presupuesto se lleva también el pago a intereses bancarios de los préstamos que se ha prestado y también a pago de expropiaciones indebidas que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Telde. Me gustaría destacar en este caso las diferentes posturas por parte en el grupo de la oposición que participaba en ese pleno, por parte de Nueva Canaria, que votó en contra, decía porque este plan, y en este caso este presupuesto 2015 no atiende a los problemas de los ciudadanos. Destacaban que un 2% del total del presupuesto se destinaba, fíjese usted, a servicios sociales, mientras la partida de festejo se incrementaba en un 71%. Destacado también un caso curioso, fíjese usted por dónde, que en este presupuesto 2015 el Ayuntamiento de Telde va a destinar para el plan de empleo, que alguien me dirá, bueno, no son competencias municipales. Pues bien, en otros municipios tampoco son competencias municipales y destinan más partidas presupuestarias, entre ellos está Agüime. Pero no vamos a ir muy lejos, vamos a poner un dato sobre esta mesa. Vamos a hablar de Moya, con un índice de población de 7.000 habitantes y con un censo de desempleo de algo más de 1.000 personas en el desempleo, pues destina 200.000 euros. Telde, con 103.000 habitantes y con más de 16.000 desempleados, pues destina la misma cifra, 200.000 euros. Son datos curiosos de este presupuesto. Nos vamos a las declaraciones que presentaba por parte de Ciuca. Ciuca decía que es una fotografía borrosa de la situación de Telde. El Partido Socialista hablaba que este presupuesto es el presupuesto del maquillaje y de los fuegos de artificio, en el cual también destacaba algo bastante curioso. En estos presupuestos, señores, cuidado, y sobre todo aquellos que utilizan un vehículo, pues en estos presupuestos se tiene nada más y nada menos que el detalle de que dice este grupo de gobierno que van a recaudar algo más de 650.000 euros en multa. Por lo cual, cuidadito, porque ya le han dicho hasta cuál va a ser el tope. Por parte de Más por Telde, decía que este presupuesto es el presupuesto que esconde la realidad de la ciudad de Telde. Y el gobierno dice que ya Telde ha salido de la UBI y está en la planta, pero no sabemos en qué planta está, si está en la planta de psiquiatría. Y decía que este presupuesto es un presupuesto moderno. Con estos datos me gustaría abrir este debate.
un debate por lo menos desde otro punto de vista, de nuestros invitados. Como han visto, no son personas que están al frente de la corporación municipal, no son portavoces de las siglas políticas que están en el Ayuntamiento de Telde. Es otro análisis de este presupuesto. Don Antonio, abra usted el debate. Bueno, yo en primer lugar entiendo que las características básicas del presupuesto que han aprobado esta semana, la primera característica básica es que es irreal, total. Y la segunda es que, digamos, la situación actual que tiene Telde, que tiene a nivel general el país, digamos, la atención a las personas necesitadas, pues prácticamente ni la tienen en cuenta. Telde tiene 16.000 parados. Hasta hay personas que por las noches están en los contenedores intentando buscar comida o algo para ellos posibilitar el tener unos ingresos, y prácticamente el ayuntamiento parece que o que no se entera o que está en otro mundo. Primero tenemos que atender a las necesidades bastante fuertes que tiene la población en base a las circunstancias y en base a la vida. Y después podemos hablar de aumentar, por ejemplo, el dato que usted ha planteado de que FESTE ha aumentado un 70%. Y aparte hace dejación de su responsabilidad como administración pública. Cáritas atendió en el año pasado a unas 1.300 personas durante todo el año que no tienen alimento. Y aparte la ayuda en lo que puede. Digo Cáritas porque es una organización que está aquí, como está en otros sitios. Eso tenía que haberlo hecho directamente el ayuntamiento. Pero de todas maneras el problema de fondo, aparte yo pienso que es irreal total el presupuesto, el problema de fondo es que ese presupuesto que en su día el interventor dijo que los presupuestos es una fotografía de las cuentas del municipio, realmente está totalmente, vamos, que es irreal total de lo que es la realidad de la situación económica del ayuntamiento. La situación económica ellos podían haberlo tenido en cuenta a principios de año cuando encargaron la auditoría, a principios de la legislatura, que la encargaron. Han pagado 60.000 euros y al día de la fecha no se sabe nada de ese informe a una empresa privada. Porque todos los años la audiencia de cuentas hace una auditoría, pero es una auditoría en base a unos parámetros que le da la misma administración, y ellos realmente lo que hace es verificar si cumple una serie de ratios y bueno, para seguirle dando la subvención y ya está. Pero yo, en mi modesta opinión, entiendo que no está reflejada la totalidad de los presupuestos, de los préstamos. La partida de expropiación no está reflejada. Y vamos, si empezamos a dar detalles, creo que es mejor que los compañeros expongan su visión y después podemos entrar un poco Julián, en más detalles. Bueno, yo tengo la sensación de que no vamos a tener a ningún contertulio a favor del presupuesto, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que yo no tengo o no hemos tenido acceso al presupuesto del 2015 completo. Yo al final he conseguido el resumen de ingresos y gastos, pero creo que se le pueden hacer un montón de críticas desde todos los puntos de vista. Yo, desde el punto de vista profesional puramente, la primera crítica que yo creo que se le puede hacer a la aprobación del presupuesto es pretender aprobar un presupuesto del 2015 en el mes de marzo. No nos olvidemos que es aprobación inicial, sin tener siquiera un cierre más o menos claro de lo que es el 2014. La ley, por ejemplo, de haciendas locales obliga a que a estas alturas se conozca el cierre del 2014 y, por lo tanto,
lo que es el remanente de tesorería del 2014. Si el 2014 se ha cerrado con más gastos que ingresos o con más ingresos que gastos. Lo digo porque al no existir el del 2014 se ha utilizado el del 2013, que es falso. Además es un documento falso que se le ha falsificado al Ministerio de Hacienda y que se le ha falsificado al Gobierno de Canarias. ¿Y por qué es falso? Pues porque porque eso sí está en la página del Ayuntamiento, el presupuesto del año pasado y el remanente de tesorería del 2013. El interventor que se jubiló, cuando se calcula el remanente de tesorería, hay que quitar una parte de todos aquellos cobros pendientes de años anteriores. Y en el Ayuntamiento de Telde hay cobros pendientes desde el año 98. Entonces, don Enrique Ors, con un criterio suyo, porque la ley no lo marcaba, pues quitaba una serie de recibos y decía, bueno, pues de los 50 millones que tenemos históricos pendientes de cobrar, yo no considero X, lo que él consideraba razonable. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la famosa ley de sostenibilidad de los ayuntamientos del 2013, el señor Montoro fija por primera vez cómo hay que hacer eso. Entonces, en el cálculo del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Telde no se aplica el criterio del señor Montoro, sino el criterio del señor Ors. La diferencia de criterios son en torno a 3,5 millones de euros. De manera que el remanente de tesorería del 2013 está engordado en esos 3 millones. Son falsos. El remanente de tesorería oficialmente es de 4 millones y pico y tendría que ser de 1 millón y pico. Con lo cual, las cuentas que se han presentado del 2015 ya se parte con 3,5 millones inventados, digamos, por no calificarlos más duramente. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto, pues hombre, para mí hay dos grandes problemas en el presupuesto de Telde. Uno es el problema financiero, que va a seguir aumentando, porque las deudas se han alargado a 20 años, y la gestión de ciertos servicios. Yo, que resido en el Ayuntamiento de Agüimes, como no tenía datos concretos del presupuesto del Ayuntamiento de Telde, pues lo que he estado haciendo esta tarde, por mirar un poco cómo se está gestionando en el ayuntamiento donde yo vivo y cómo se está gestionando aquí. Y hay un tema, a mí me parece gravísimo, y es que en Agüimes, por ejemplo, las basuras se financian. Es decir, el ayuntamiento nos cobra a los vecinos exactamente lo que cuesta la recogida de basuras. En el caso del Ayuntamiento de Telde, la recogida de basuras cuesta 7 millones de euros y no se recaudan más que 2,5. De manera que el Ayuntamiento tiene por recogida de basuras todos los años 4 millones y pico de déficit. Ahí lo dejo apuntado. Don Fernando del Río. Bueno, en primer lugar, decir que en reflexión, ¿no?, de lo que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto es cifrar, ¿no?, los ingresos y gastos que va a tener el ayuntamiento o cualquier administración pública, y en el cual tiene un componente político fundamental, porque va a ser los gastos que van a realizar durante un año, y entonces hay el componente político claro y evidente que conlleva pues precisamente a luchas entre la oposición y a luchas entre o sea, quienes controlan el gobierno y la oposición. Entonces, al ser mentalmente político, hay una contradicción de intereses y siempre se mueven en posturas pues elásticas, ¿no? Por un lado, el grupo de gobierno va a decir siempre, y los que apoyan al grupo de gobierno, que los presupuestos son equilibrados, que son justos, que son coherentes, que son claros, que son eficientes, que vertebran, ¿no? Digo porque es así, o sea, vertebran, y te viene la oposición y dice, oye, estos presupuestos son nefastos, negativos, no sirven absolutamente para nada, no vertebran. Es decir, estamos moviéndonos en ese planteamiento. Luego, esto es un dato clave, ¿no? En las cifras que diste, ¿no?, estamos hablando de 82 millones de euros en presupuesto consolidado, es decir, que tiene que haber unos 80 millones de euros, que es el presupuesto real, y 1 millón y pico que serían pues las empresas públicas de Telde, que creo que son 2, ¿no? Presupuesto consolidado, 82 millones. Bueno, dentro de la estructura del presupuesto,
el grupo de gobierno plantea cuál es la situación económica, sobre todo de ingresos. Oye, ¿qué ingresos vamos a tener para, a partir de los ingresos, planificar los gastos? Y que, por supuesto, una vez planificados los gastos, ya no podemos gastar más. Hay un principio de estabilidad presupuestaria y tienes que acogerte, ¿no? En lo que estaba viendo yo del presupuesto de TERDE, estaba hablando de unos 27 millones en capítulo 1, que son los gastos de personal. Capítulo 1, gastos de personal. Otros 27 millones, me parece que también eran en capítulo 2, que son prestación de bienes y servicios. Aquí son gastos corrientes y prestación de bienes y servicios, que es decir, lo que estás hablando de basura, imagino que son las empresas externalizadas que contrata el gobierno de turno, ¿no?, en externalización de servicios. Tienes el capítulo 3, los intereses que se pagan de las deudas que tiene el ayuntamiento, transferencias corrientes, en fin, en línea general, la reflexión que yo quiero hacer es que se puede estigmatizar el presupuesto, pero quien lo hace es la oposición. Para la oposición siempre va a ser malo, eso es así en todos los gobiernos. Y más ahora en las elecciones, uno va a decir, oye, el presupuesto, y es legítimo que lo digan la oposición, porque si no lo dice, están cometiendo, vamos, un error de principio básico desde el punto de vista de la oposición, y los presupuestos son malos, no vertebran, los temas de empleo son fatales, se gasta en temas de fiesta, en fin, toda esta dinámica es lógica y coherente, pero en la reflexión que estoy haciendo yo, el grupo de gobierno plantea su tesis, y la tesis del grupo de gobierno es, oye, en esta situación nosotros tenemos que, decimos que los presupuestos son equilibrados, son realmente coherentes, vertebran a la sociedad, van en beneficio de la sociedad, y la oposición que está diciendo, oye, aquí hay unos maquillajes, aquí hay una serie de trucos, y aquí realmente estos presupuestos son irreales. Pero la realidad es que los presupuestos son los que aprueba el grupo de gobierno por mayoría, así, aquí y en cualquier sistema democrático, y si no tienes la mayoría, ¿entiende cuánto es los concejales en total? ¿Cuál es la mayoría absoluta? 14, la mayoría. El 14, si se tiene 14, eso es lo que la mayoría está diciendo, han conseguido 14 y se aprueba el presupuesto. Esto ocurre en el Parlamento Nacional, ocurre en el Parlamento de Canarias, ocurre en todos los ayuntamientos. Después hay tintes de demagogia y otros tintes que no son de demagogia. Endeudamiento, pagos a proveedores, etcétera. Esta es la reflexión que quiero decir. Es decir, el presupuesto es de contenido político total y absoluto, y por lo cual tiene unas intoxicaciones y contaminaciones derivadas de las posturas contradictorias siempre que se dan en la realidad de la lucha política. Y es así. Y en mi experiencia que he tenido yo siempre es así. Yo siempre he ido presupuestos que pueden ser mínimamente buenos, y estoy en la oposición, el ataque es brutal, porque es mi obligación como oposición. Y ahora, eso sí, si hay un desmembramiento, no un desmenuzamiento, desbrozamiento en definitiva, de cuáles son los fallos exactos que tenga, oye, pues efectivamente sí, estos intereses realmente van en contra de la población, pero en realidad no es así. La realidad es más sencilla. Hay que aprobar unos presupuestos, que es la cuenta de gasto para el 2015, la planificación de los ingresos son estimativos. Podemos decirlo, oye, impuesto de bienes inmuebles, que es ese impuesto directo que tiene más claro el ayuntamiento, la plusvalía, el impuesto de obra, el indirecto sobre obras, etcétera. O sea, vas viendo los impuestos que puedes tener, los impuestos que han sido, que son del Estado, pero que gestiona el ayuntamiento, los impuestos especiales que también tiene parte, y de la IRPF que reciben los ayuntamientos. Ahí haces tu presunción de ingresos, y estos son los gastos. Pero decir que todo es malo, sí, lo puedes decir, la oposición. El gobierno va a decir que todo es bueno, y en un sistema democrático la mayoría te está vinculando, y los vecinos son los que van a decidir en el futuro, si estos presupuestos, no solo estos, sino los anteriores, van a ser buenos o malos. Pero que quiero decir que yo es que lo veo ya desde fuera del teatro de operaciones, ¿no? Y lo veo más, los que no están a favor del gobierno van a tener que criticarlo, y los que están a favor del gobierno van a tener que defenderlo. Es la reflexión que hago, ¿no? Pero Antonio, los que no están ni dentro ni fuera, ¿qué hacemos? Bueno, no yo ni dentro de fuera del gobierno, ¿qué hacemos? Del Pues, gobierno no,
Sí, pero vamos a ver, a mano no la tranca. Eso es el sistema es lo que democrático. hacemos, No, pero vamos a ver, una vez que aprueba, no, pero igual que las leyes, para eso están las votaciones y las elecciones. No, porque yo no sé si estoy equivocando. Vamos a ver. No, has planteado bien lo que es la vertiente política. Sí, pero la realidad el ciudadano, cuando sean las elecciones y te viene un gobierno, te aprueba una ley en el Parlamento, pues te la tienes que envainar porque es así, es así. Ahora, me refiero... Esa es la pura realidad. Sí, pero eso es el sistema político que tenemos. Es decir, si cada 4 años hay unas elecciones, nombras un gobierno, sale y hay una mayoría democrática, y esto es importantísimo para los demócratas, y ha salido ese gobierno y está aprobando unos presupuestos, pese a que no te guste, porque gustará a una mitad, o sea, a los que votaron le podrá gustar o no, si no ya habrá un vuelco electoral, pero lo que está claro es que las mayorías, esto lo he vivido yo siempre, y los demócratas tenemos que tener claro eso. Oye, te la envainas, ¿por qué? Porque cada 4 años hay una mayoría, y esa mayoría decide, impone las leyes, impone las políticas, y si no está de acuerdo, pero no vamos a estar hablando, me refiero, en esta reflexión, hablar de los presupuestos, no de por qué se bien, vota pero por eso me alegro que no en porque si absoluto estamos aquí de para estar de acuerdo. acuerdo, hay que divertir. Pero no por lo que hablamos del presupuesto, sino por el planteamiento político que está haciendo usted. Pero vamos a ver qué planteamiento político. O sea, las mayorías son las mayorías y las... Siempre. Pues ya está. Pero no hay democracia sin respeto a las minorías. Pero se respetan a las minorías, pero ahora las mayorías son los que sacan el acuerdo. De las cifras que ha dado el señor Olivares, el respeto a las minorías poco. Bueno, pero bueno. Digo, por ejemplo, la minoría de los 15.000 parados de Pero Telde. lo que yo sé, lo que yo sé por lo que es el sistema democrático es que si consigue la mayoría absoluta en el Parlamento, bien con acuerdos o bien porque tienes mayoría absoluta, y deciden las leyes, no te queda otra que esperar 4 años a que... lo que es la realidad de la política. Pero eso, cuando hablamos de presupuesto, vamos a suponer en una casa familiar. Sí, pero el presupuesto, ¿quién lo decide? Adaptar a los ingresos. Pero el presupuesto, ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? Que esa familia cobra y adaptarse a los gastos, y en todo caso pedir un crédito. Si quiere hacer cosas o no puede, la tiene que descripción que usted ha hecho es de una habitación cerrada donde se juntan, déjeme 2 minutos nada más. Una habitación cerrada donde se juntan 27, 28, y los demás soportamos. Y entonces ellos juegan lo que usted ha dicho, y ahí la descripción que usted ha hecho me parece perfecta, salvo en una cosa. En el ayuntamiento de Agüimes, lo acabo de ver esta tarde, que yo no lo sabía, el presupuesto se ha aprobado por la mayoría de gobierno y la abstención de la oposición. No ha votado en contra nadie. Usted acaba de decir lo contrario. En el caso de Agüimes, pues no. Mala oposición. Mala oposición no. Sí, pero no. Porque si no se diverge como nosotros aquí, que la clave de la democracia es diverger, estar en contradicción constante para conseguir objetivos concretos. Si hay en este caso me está diciendo un partido político, yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, que vaya a apoyar cuestiones puntuales del presupuesto, sí, pero la totalidad del presupuesto no, va en contra de lo que... No ha votado nadie en contra en Agüimes. No sé, pero claro, en Agüimes es un presupuesto que, por ejemplo, por poner un ejemplo de grandes cifras, puesto que no tenemos el detalle, los ingresos del Ayuntamiento de Agüimes por gestión propia, que yo creo que ese es el problema de fondo del Ayuntamiento de Telde, que no hay gestión desde hace 25 años, en el Ayuntamiento de Agüimes, por gestión propia del Ayuntamiento, recauda el 57% del presupuesto. De las cifras que ha dicho el señor Olivares, ¿cuánto es la recaudación en el Ayuntamiento de Telde? No llega al 31%. En capítulos, ¿tienes los capítulos ahí? Los ingresos por impuestos y tasas en el Ayuntamiento de Telde llegan al 30% del presupuesto. Sí, está no tengo el dato, pero de todas maneras, pero las he sacado. 31 millones sobre 80. El análisis no se puede plantear en función de cómo el 38%. Funciona. En el Ayuntamiento de Agüimes el 57%. Pero bueno, y eso no tiene nada que ver con ser... Pero el análisis teórico se puede plantear en función de cómo funciona la política. Voy a matizar más lo que he dicho. A matizar, por ejemplo, en los parlamentos. Una persona al frente para que nos administre durante 4 años. Pero bien, en el Ayuntamiento de Telde, hoy, que lo otro que he hecho, porque no tenía datos, ha sido verme el pleno completo en internet. Ya sabe que ahora lo graban
y los ciudadanos que estamos interesados en la política podemos saber lo que se habla allí. Durante 2 horas y media, ha durado 3 horas y media el pleno. ¿Cuántas personas están en el gobierno? 14. ¿Sabe cuántos han hablado sobre el presupuesto? Ninguno. 14, Ninguno. Pero me refieres a 14 del grupo de gobierno. Sí. Ninguno del grupo de gobierno ha defendido el presupuesto. ¿El portavoz? No. El coordinador de Economía y Hacienda. El coordinador de Hacienda, un funcionario. O sea, no, Para empezar, digo, por reducirme a la situación bien, que usted ha dicho sobre el tema político. Bien, no, pero La política en el Ayuntamiento de Telde llega a esa categoría. El grupo de gobierno está para cobrar, ni siquiera para defender el presupuesto. Pero vamos a ver, vamos otro paso del tema del presupuesto. Es decir, no me siento el Telde porque no, vamos, los datos esos que estoy viendo ahí. En el Parlamento, en los parlamentos, normalmente el grupo de gobierno intenta consensuar el presupuesto. Y presentan enmiendas al presupuesto y bueno, hay enmiendas a la totalidad y después pueden haber enmiendas parciales al presupuesto y muchas veces los partidos les aceptan. O sea, sí, el grupo de gobierno por eso me refiero, es así como se Claro, ya, pero es así como se negocia ahora, pero a último remedio te impone en un sistema democrático. Pero usted nos está dibujando un escenario en el que el presupuesto es simplemente un instrumento de poder entre el gobierno y la oposición, y este señor y yo estamos diciendo que el presupuesto es un instrumento de servicio a los ciudadanos. Sí, y que en tanto en cuanto no sirva, debe ser porque ahí estás regulando. Tiene que ser, pero debería ser. Tiene que ser. Pero ahí está la finalidad política, es decir, oye, yo en el presupuesto voy a dedicar. El planteamiento se haga en función de lo que es este presupuesto no sirve a los ciudadanos. Pero por ejemplo, un presupuesto, oye, vamos a saltarlo el principio de estabilidad presupuestaria, no lo puedes hacer, ¿no? Y vamos a no pagar a proveedores, no lo puedes hacer, tienes que cumplir pagan a los proveedores que ellos quieren. Bueno, te puedo dar un dato. Yo en resumen lo que quiero decir es te lo voy a dar un dato. En un informe del año 2013 que hicieron el interventor, un asesor que tenía el Ayuntamiento de Telde, y lo firmó el secretario y lo aprobó el pleno. Dice, el tema de las expropiaciones solo, por dar un dato, han revisado, tenían 157 expedientes. En 45 solo de esos expedientes de expropiaciones ya con sentencia, el coste es 71 millones de euros. Del 2013, que fue en abril por ahí, hasta la fecha, ¿cuánto han pagado de ese dinero? O sea, que es una deuda que está ahí oculta, metida en el cajón, y que parece ser que la van sacando cuando les interesa o tienen un amigo que quieren pagar, como ha pasado eso no se puede hacer, con el empresario. No es tan fácil porque eso puede ser delito. O sea, para eso están los secretarios. No, yo no estoy hablando de delito, estoy hablando de una plasmación que está recogida en el pleno, por el pleno, aprobada, que está en informes hechos y que está en la realidad ahí de la sentencia de los juzgados. Ahora en el 2015 destina 4 millones de euros para expropiaciones. El interventor lleva ya diciendo desde ese pleno del 2013 que había que destinar como mínimo 10 millones. Usted sabe que en el 2014 no han pagado nada de expropiaciones. Lo dice el mismo presupuesto que está todavía sin cerrar, y tenían destinado 3 millones. Hay una deuda oculta ahí que está oculta, esperando a ver cuándo sale. Yo sin entrar en el tecnicismo legal, que no quiero entrar en tecnicismos legales porque creo que el debate entonces se va a perder. Pero tiene que ejecutar el presupuesto, tiene que ejecutar el presupuesto, los presupuestos están para ejecutarlo. El presupuesto, lo has planteado tú mismo muy bien, el presupuesto es lo que quieren poner el gobierno, y la previsión dice que no. No, ellos ponen lo que ellos quieren poner. Sí, pero ellos hay una estructura. Hace una estimación de ingresos, como tú me habías planteado, que ellos saben que eso al final no se realiza todo, porque no se cobra todo, y en función de eso, tú lo planteaste muy bien, empiezan a ver de los gastos que tienen, pues van metiendo lo que a ellos les interesa. Este año han metido para presidencia 1 millón de euros, que se van a
los gastos están tasados, tienes que Sí, sí, pero bueno, obligatoriamente- se inventa unas partidas, dice, me gustaría poner yo sobre la quiero mesa 1 unos millón datos. de euros, y tiene 1 millón de euros asignado en el presupuesto de 2015 para que va a gestionar directamente la alcaldesa. Pero vamos al lado de los vecinos, hablamos de la situación y hablamos de la Pues que es ayuda, donde quiero llegar yo, ayuda social, precisamente, no ayuda entrar en social, tensión. servicios sociales. Esto puede ser en los presupuestos, sí, la foto. Estamos al lado de aquellas personas que lo están pasando mal. Por eso vamos a destinar, y hablamos, 2013, 1 millón de euros. Debemos estar se ejecuta al lado de las personas que lo nada están más que pasando 23.000 euros. 2013. 23.000. Sí, del millón. En el 2014 se presupuesta No. nuevamente 1 millón de euros. Se gastaron 270.000 euros, 71.000 euros. 2015 se vuelve a presupuestar ese millón de euros. Exacto. No se sabe cuánto se va a gastar. para políticas sociales. Sí, lo que es ayuda de emergencia social. Me ratifico en lo que he dicho antes, es una habitación cerrada donde discuten entre ellos y los de fuera les importan poco. Y O sea, transferencia presupuestan 1 millón y se gastan 200.000 en el último año. En el último año. Sí. Pero si el han ayuntamiento de dejado- Aulines, con un tercio de población, que somos 35.000 o 40.000 habitantes, tiene 3 millones para gastos sociales. O porque, siguiendo la dinámica que ha planteado muy bien el señor Toribio, pues ellos dicen de los gastos que ellos estiman meter lo que ellos quieren, nosotros ya se verá, o si no a última hora vamos a crédito extrapresupuestario, cuando tienen que hacer Vamos a ver, gastos frente a no es cosas. lo que quieras. Pero eso- si además eso- la realidad es que los presupuestos nunca se materializan tienes al que 100%. pero tienes que ejecutarlo. Acaba de dar el dato de servicios sociales. Servicios O sea, sociales. no se han gastado 700.000 euros del año pasado. Ahora destina la misma cantidad, eso sí, le incrementa a presidencia 250.000 euros más, que lo van a fundir antes de aquí a mayo. Que Pero hay otro normalmente- dato, fíjese, con la Consejería de Cultura, por ejemplo, que en el presupuesto del 2014 tenía presupuestado 983.000 euros, gastaron 901.000 euros, por lo cual quedó ahí 80.000 euros fuera del tema. Pero fíjese usted por dónde, y hemos hablado siempre de las empresas que están en el ayuntamiento. Hablamos de Gestel y hablamos de Fomenta. En este caso se va a aumentar en el 2015 la partida. Y nada más y nada menos que la empresa Gestel, 1.432.000 euros. Podría ser el coladero de... Bueno, las empresas municipales, como todos sabemos, solamente es una manera de saltarse la ley, y entonces lo que hacen es al no tener tanto el corsé legal, pues ya se deshace y presta unos servicios. Realmente Fomenta es una empresa que desde mi punto de vista debería estar cerrada ya hace tiempo. Al final funciona porque se le dan encomiendas para que... ¿A qué se dedica Fomenta? Fomenta tiene el tema de la construcción De la vivienda. y vivienda, y de hecho tiene, pues mire que llevamos ya 4 o 5 años de crisis, y usted sabe que Fomenta tiene 6 o 7 comerciales que cobran cerca de 3.000 euros cada uno con la seguridad social. Con el dinero que han estado cobrando todos los comerciales, la hubieran pagado ya todas las construcciones que ha hecho Fomenta, o la antigua Orbitel. Esa es la realidad. Entonces se mantienen ahí algo ficticio no, irreal, pero mantienen la estructura para justificar los puestos de... ¿Y estas algunos sociedades que otros. desde cuánto tiempo estaban constituidas? Urbitel viene desde hace ya un año, empezó con el tema de la... Pero hace muchos años, ¿no? Unos cuantos, sí, después Ya. en el año... Sí, pues yo siempre he sido muy 2006, crítico con... por ahí tenía como... Vamos, llegó a tener... Yo he sido muy crítico siempre... 250 empleados, porque al final empezaban a meter ahí todas las encomiendas que les interesaban, y entraron 250 personas a esa empresa. Muy crítico con las sociedades estas Después entró en públicas. suspensión de pago. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí, en Más que Política, el debate político. Damos paso a la publicidad.
Hola, soy Leandro Santana y estoy aquí para comunicarles que el programa Los Profesionales de Canal 4 Televisión se emitirá todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Esperando contar con su asistencia, les saludo atentamente. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Hola, soy Juan Santana y les invito a entrar en este espacio y en Mayab, donde nos vamos a encontrar de tú a tú, aquí en Canal 4 TV, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Un umbral lleno de mucho misterio, de magia, de ilusiones, de fuerza y mucha energía. Les espero. Los martes y los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Más que Política analizaremos a través de diferentes entrevistas la actualidad de la política en Canarias, y los jueves a partir de las 8:30 de la noche. Por si ustedes no lo saben, vengo de Fuerteventura. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político, y estamos hablando de los presupuestos municipales, en este caso de la ciudad de Telde. Había un dato y lo he puesto sobre la mesa sobre el ocultismo, en este caso lo que ha transmitido en un informe por parte del Gobierno de Canarias. Hablamos del Tribunal de Cuentas, donde dice que en Canarias hay una veintena de municipios y entre ellos está Telde. Diría yo, ¿y de qué nos vale el Tribunal de Cuentas cuando denuncia que hay ocultismo y no toma medidas para que no exista ese ocultismo? Entre otras cosas. Y volvemos nuevamente al presupuesto, en este caso, lo que hemos traído a esta mesa. Hablamos del presupuesto 2015 por parte del Ayuntamiento. Es un presupuesto de maquillaje, volvemos nuevamente por los números que hemos puesto sobre la mesa y cómo se lleva a cabo. Un presupuesto, por decir, tenemos un presupuesto moderno, como decía la señora alcaldesa, que no se atiene a la realidad, y hemos dado una cifra escalofriante, y hablamos de servicios sociales. La situación, lamentablemente, de la ciudad de Telde, que no es ajena a la situación de diferentes municipios de la geografía española, donde está asumido esa demanda por parte de servicios sociales. ¿Cómo se le puede explicar a una familia que la han echado de la casa, de que tiene que ir a Cáritas a pedir alimentos, de que le han cortado la luz o el agua porque no puede pagar el recibo porque no tienen dinero, cuando hay una partida para servicios sociales donde no es que no se cubra las necesidades, sino que en el presupuesto donde se lleva a cabo 1 millón de euros no se ha ejecutado? ¿Alguien tiene algo que me pueda explicar cuando hay demanda? Simplemente la ignora. El ayuntamiento sigue en su dinámica basada, como bien planteado el señor Toribio, en que ellos están ahí con sus mayorías, sus minorías, sus negociaciones. Ellos están en otro mundo. Elegimos un consejo de administración, o los concejales, o el pleno, para ellos estar en su órbita, eso sí, cobrar un sueldo. El ayuntamiento de Telde se gasta 1 millón de euros al año en pagar solo a los concejales y a todos los concejales. Después están 700.000 euros que están ahora presupuestados para pagar los cargos de confianza. Con todo mi respeto, los cargos de confianza sobran en el ayuntamiento de Telde y en todo. Deben ser los funcionarios los que realmente tienen que llevar la administración del ayuntamiento. Con esos 700.000 euros, pues podrían atender muchas necesidades sociales que tienen este municipio, como los tienen cualquier otro. Y encima, pues le aumenta un 17% al presupuesto de los cargos de confianza. ¿Será que van a contratar más o le va a subir el sueldo? Pero eso choca con... El subir el sueldo choca con la ley de medidas que tienen que cumplir, que en todo caso rebajarse. Es un paripé. De hecho, mi primera reflexión fue que los presupuestos son totalmente irreales. Por lo cual se diseñan unos presupuestos, por decir, ¿tenemos algo? El señor Toribio lo planteó muy bien. Ellos dice, pues, cuáles son más o menos las estimaciones de los ingresos, que de entrada sabemos que no se van a ejecutar, que no se van a cobrar todo, y en función de eso empiezan a meter los gastos que a ellos les interesan meter, y ya está, y van cuadrando, ¿verdad? Los que tienen por ley y tal. Bueno, ahora con la ley de medidas, primero hay que pagar los préstamos a la entidad financiera y deuda pública, el personal, y las expropiaciones son el último, por cierto. O sea que al final al final lo que es el presupuesto y cuadrando los números y tal, y esto no lo pongo porque si no incumplo las medidas del déficit cero. Déficit cero es simplemente que los ingresos tienen que ser igual que los gastos. Y nada, y de hecho, ahí tiene, le da un dato, 70 millones de euros que están... ¿Y es real? ¿En Telde es real? No, en Telde no, en todos los ayuntamientos no es real. Todo es irreal. Es que todo es irreal. Es algo ficticio, una nube que está puesta ahí, y sí, ellos van adaptando y tal. En datos concretos, por ejemplo, en el 2014, que además hubo una discusión muy seria, porque inclusive el interventor lo puso por escrito, se presupuestaron 10 millones de euros para amortización de créditos. Desde el principio del 2014 se sabía que las amortizaciones iban a sumar 15.
Se aprobó el presupuesto con 10, lo cual es absolutamente ilegal y está penalizado en la Ley de Haciendas Locales. Tiene usted razón, pero nadie hace nada. Perdón, ¿cuál es la consecuencia práctica de eso? Que si hay algo que se paga religiosamente es a los bancos, aparte de al personal. Si usted presupuesta 10 y su realidad es 15 y paga 15 el día 31 de diciembre, de algún sitio va a tener que quitar 5 millones para pagar al banco, ¿no? Claro, bueno, eso tienes que cuadrarlo, ¿no? Luego pasa lo que pasa, en servicios sociales se presupuestan 100 y solo se pagan 20 o 200, porque hay que pagar una amortización de crédito. Insisto que esa sí es una cifra que conozco, 5 millones de euros que se negaron a presupuestar. El propio interventor lo puso por escrito, el presupuesto de gastos financieros y de amortización de créditos es falso. Se negaron a presupuestarlo. Recuerden que aquel informe del interventor, la propia alcaldesa dijo no forma parte del expediente en el pleno. Se presupuestaron 5 millones de menos que se sabía que se tenían que pagar, y a 31 de diciembre se han pagado. De algún otro sitio se han quitado 5 millones para dárselos a los bancos. Pero vamos a ver, usted acaba de apuntar 800.000 euros en servicios sociales. Pero vamos a ver, si el interventor es un funcionario del Estado y está para velar que se cumpla con la legalidad, como permite. Pero el problema. No, la teoría no, esa es la función de un funcionario. La teoría y la ley dice que yo estoy para velar que se cumpla con la legalidad. En esta España nuestra, los revolucionarios. El secretario son los dos fedatarios públicos del ayuntamiento y están para vigilar la legalidad. La realidad. En esta España es que nuestra, deja si no mucho cambia. que desear. Además, le voy a poner un dato, o le voy a dar un dato. Hace 3 años, cuando se le pagaron entre ellos a un proveedor por una venta de compró un solar de la Mareta que después al final ha tenido que devolverle, le devolvieron, y aparte y a la empresa de agua le pagaron también una factura, la cifra que usted dio antes de 24 millones y medio en total. Que tiene que devolver, perdón, que es ilegal, y el interventor va y firma un informe que era preceptivo para poder llevar eso a pleno, para después acogerse al crédito para pagarle a ese proveedor y a la empresa municipal de agua. Firma que era legal, que se le podía pagar, cuando la ley dice expresamente que no se puede pagar, digamos, gastos que no sean corrientes, sino, eso era hay una venta, se anula la venta, y lo que hace es pagarle sin haberlo solicitado ni siquiera el señor que vendió, que compró el solar y que después ha tenido que devolver. Y empresas de agua, y también dice la ley que no puede pagarle a empresas que tengan participación municipal, y Agua de Telde tiene el 50% de participación municipal. El inventor da y firma un informe que es legal, hace 3 años, igual que el secretario, que ahora, porque el secretario es el que después al final le da, digamos, legal, el visto bueno a la legalidad de todo el expediente. Sí, pero después también la prueba es el grupo de gobierno, ¿no? Sí, estamos hablando en el caso de lo que es el interventor, o en este caso el secretario. Hay una denuncia de un partido de la oposición, el tema va primero al Tribunal de Cuentas, va al juzgado, y resulta que cuando ya parece ser que los visos de que ya hay indicios bastante claros de que es ilegal, digo, a efectos del Tribunal de Cuentas y a efectos del juzgado, resulta que va el señor interventor y realiza un escrito comunicándoselo al pleno de la corporación, diciéndole que el dinero que le pagaron a ese proveedor del solar de la Mareta, que al final después tuvo que devolver, que sería mejor que se lo devolviera. Y por cierto, un dato, al señor del solar de la Mareta, perdón que sea reiterativo, también le pagaron los intereses sin haberlo solicitado. Por eso antes planteé que le pagan a quien quiere pagar. Es que de la misma manera que es tan claro que ellos, cómo funciona lo que es el engranaje político, de que son unas negociaciones y tal, igual, que el que está bueno dice que es correcto y el que está en la oposición dice que está fatal, pues así funciona todo, pero
Pero vamos a ver, hay una ley que es la ley de haciendas locales, y esa ley de haciendas locales tiene que cumplirse. Una no, hay un montón. Sí, pero tiene que cumplirse. Todas ¿no? las Sí, pero leyes están para cumplirse. La que regula la administración no, deben cumplirse. Aquí me has planteado, las leyes están para cumplirlo, para incumplirlas, ¿no? Pero bueno, se tiene que cumplir lo que te marca la ley de haciendas locales. La estructura del presupuesto tiene que cumplirse anualmente y estar dentro de ella. Cualquier alteración que se haga sobre eso, primero se va por denuncia de los partidos políticos. Para eso está la oposición y el control que tiene que hacer la oposición al grupo de gobierno. Para eso está la oposición. Y entonces, si son cosas que están que se extralimitan, para eso está, primero, la Audiencia de Cuentas de Canarias, que es el Tribunal de Cuentas a nivel nacional, es Audiencia de Cuentas, va primero ahí, de ahí lo remiten al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas puede plantear responsabilidad del grupo de gobierno que aprobó una determinada materia, por ejemplo, en la modificación presupuestaria, ¿no? De, cualquier acto, sí, por esto, de remanentes, utilización. Y entonces, si eso se ha hecho de una manera arbitraria, ilegal, se pueden pedir responsabilidad del grupo de gobierno y pagar el grupo de gobierno. De hecho, hay algunos municipios que tú conoces donde se habían hecho pólizas de responsabilidad civil a los concejales y que yo me acuerdo de comentar, oye, eso es ilegal porque el seguro no te va a pagar una ilegalidad que tú hayas cometido si es a sabiendas, ¿no? O sea que por eso, pero me refiero que para eso está el Tribunal de Cuentas y la audiencia. No hay que ser escépticos, porque el sistema democrático permite el control y sobre todo a través de las elecciones. Primero, hay unos mecanismos. Esto que estás diciendo, porque estás hablando de casi... oye, pues un control, primero por la oposición y sobre todo primero, los funcionarios, es clave. Control de los funcionarios, interventor, etcétera, y que tampoco el grupo de gobierno se va a atrever, digo yo, a cometer irregularidades e ilegalidades porque los imputan políticamente. Control, no creo que no existe ninguno. Otra cosa es que la ley establezca el Tribunal de Cuentas, que es el Tribunal de Cuentas o la Audiencia de Cuentas. Pero si lo revolucionario en la España de hoy es cumplir la Constitución. Pero vamos marcando dónde está el control. Ha dado un dato importante. Estamos hablando de los 24 millones que se ha pagado, que ahora están en el juzgado, y hablamos de la devolución, nada más y nada menos que se le ha devuelto 13 millones de euros, ¿vale? Se denunció, como decía, por una formación que era más por Telde, que primero que a quien denuncias al pleno. En el pleno dice, oiga, que este pago es ilegal. Mire, esto y esto y esto es ilegal. Bajo nuestro punto de vista. Quiero que lo mire y que me responda. No le responde. No responde. Por lo cual, ¿dónde está el control? Punto número 1. Se va al Tribunal de Cuentas del Gobierno de Canarias. Audiencia de Cuentas. Ahí dice, eso a nosotros, ni fi ni fa, búscate la vida. Pues tampoco le contesta. Y estamos hablando de alguien que dice, oiga, que esto no es correcto. Pues se va de la delegación del gobierno. La delegación del gobierno dice, pues mire, yo tampoco sabemos nada, mire, pero creo que tampoco nos van a importar mucho por la respuesta que le dieron. Pues se va en este caso, al Ministerio de Economía y Hacienda, marcando las pautas. Porque según el grupo de gobierno dice que eso lo fiscalizó desde allá el señor Montoro. Y el señor Montoro, en este caso, el ministerio dice, no, nosotros aquí pagamos, no hemos mirado nada. Aquí el interventor nos manda una cifra y dice que hay que pagar tanto, y nosotros hemos ingresado tanto para que se le pague tanto. Nosotros no hemos fiscalizado factura por factura. ¿Pero qué dice el grupo de gobierno? A sus anchas. Esto es así, es papel mojado, y si usted no está de acuerdo, como le dijeron los del Ministerio de Economía y Hacienda, que pagaron, que no fueron capaces de fiscalizar por lo menos una factura, que fue la factura de toda España, curiosamente, de 13 millones de euros a una sola persona. El Tribunal de Cuentas tiene que estar ahí. Pues curiosamente no la fiscalizaron. ¿Qué hace? Pues el papel mojado, y visto que nadie, pues como dice, si no está de acuerdo, vaya a estar juzgado. Lo que pasa es que se va al juzgado, y ahora en el juzgado
después de, me parece, de 8 veces de citación a la señora alcaldesa para que pueda ir a declarar, tuvieron que buscar incluso la fórmula para que no tuviera ningún problema de ir a declarar por la tarde. Ahora están pasando delante de la fiscalía, delante de la jueza, delante de los diferentes abogados de los denunciantes, y resulta ser que nadie sabía nada. Algunos no se leyeron el expediente de 13 millones de euros, no se lee ni el expediente. Alguien dice que la culpa... El jefe del servicio y la señora alcaldesa han declarado en el juzgado que no leyeron los expedientes para pagar 13 millones de euros. Uno dice que ese fue el tema del Usted me habla de la señor... ley. Eso es lo revolucionario, cumplirla. ¿Quién es el responsable de ese pago? Después de la denuncia que hace un concejal, le dice, oiga, mire, que aquí dice que van a pagar 13 millones, nosotros no lo vemos correcto. ¿Y el interventor? El responsable es el interventor, insisto, que Pero vamos a ver, si el interventor, si don Enrique Ors, por el caso Faicán, que era legal, le está pidiendo el fiscal 13 años de cárcel, ¿de qué me va usted a hablar? Bueno, esos son otros temas. Vamos a centrarnos en el pago. Vamos a centrarnos si se fiscaliza. Yo lo único que planteé... Pregunto, ahora delante de un juez, en este caso una jueza, pues no me leo los informes, aunque mire, decía 13 millones, pues mire, como estoy acostumbrado a pagar, por lo visto se pagan todos los días ahí 13 millones, pues no me leo ni el informe. Aunque sí me dijo el de la oposición que está ahí, pero como no, parece ser que ahora se ha enterado que la oposición estaba diciendo, mire, que esto no estamos de acuerdo. Ahora que está delante una jueza, ahora que está delante una fiscal. Pero también la vertiente judicial, cada cual, digamos... Me pregunto yo, ¿dónde está ese control para llegar a una denuncia y tener que ir a un juzgado y ahora todo el mundo vamos a buscar a ver quién se la ha pegado? Porque la alcaldesa dice que la culpa la tiene el señor Francisco López y el señor jefe de servicio. Hizo un informe positivo de que se podía pagar el dinero tanto a la empresa de agua como a ese proveedor. Pero el interventor puede rectificar, ¿sabes? Porque son actos nulos y lesivos para la administración. Tú lo puedes revocar de oficio. No, cuando has metido una pata ahí... Él no revocó nada. Lo único que hizo fue... cuando ya el tema estaba en el juzgado y ya el Tribunal de Cuentas había estado investigando y... Claro, y la clave es el Tribunal de Cuentas. Lo que ha hecho es comunicar, no revocar. Él lo que ha hecho es comunicar. Ahora cuando dice, oiga, mire, es que lo que yo dije que sí, ahora mire, me parece que devuelvan el dinero. Lo que ha planteado es que sugiere al Pleno que inicie las gestiones o inicie el procedimiento para intentar recuperar ese dinero. Te llama lesividad, la lesividad, ¿sabes? Pero lo más grave de todo el tema, Fernando, pues a lo mejor no tienen la información de las declaraciones del juzgado. Pues al final, mire, en la última declaración, porque se citó al señor Francisco López, y en su primer momento no quiso hacer declaración, en este caso delante de la jueza, en el fiscal, ni responder a la pregunta, ¿vale? Se acogió a un derecho. Después de las declaraciones donde la señora alcaldesa dice, no, la culpa la tiene este señor y quien los responsables se llama Francisco López y él se llama José Luis Mena, ahora el señor Francisco López ha pedido nuevamente declarar, pues ahora aparece alguien que es el asesor jurídico de la señora alcaldesa, don Antonio Vega, que según el señor Francisco López, ese informe le viene desde la alcaldía para que se pagara. Por lo cual, ¿dónde está, digo yo, la seguridad que podemos tener los ciudadanos de que se está haciendo las cosas bien y se está fiscalizando las cosas bien, como cualquier ciudadano cuando tiene que hacer la declaración de la renta? Pero es que aquí con el dinero público se hace y se deshace lo que le dan la gana, se paga lo que le dan la gana, y los números que es que yo a veces me pregunto, cuando se presenta una persona a candidato a unas elecciones, lo primero que presume son de sus currículos, unos currículos enormes, porque ahí lo vemos, esos currículos, hasta el que hizo un curso de cocina lo pone allí porque hizo el curso de cocina, y después lo trasladamos a cómo se tiene que llevar la gestión de una empresa. Es que yo creo que ningún empresario del mundo contrataría a alguien que lleva a cabo un presupuesto y cómo lo gestiona y cómo lo lleva a cabo. Es que ni de loco.
No sé si quieres hundir la empresa, pues ya lo trabajo. Es que están hundiendo las empresas. Son profesionales en hundir empresas. Fíjese lo que le ha comentado Olivares. El Mas Portel cuando se hace el pago, le manda un escrito a la alcaldesa, le manda un escrito al interventor y le manda un escrito al coordinador de Hacienda que no le contestan. ¿Me estás hablando de un año? 2012. 2012. Déjeme terminar. Como no le contestan, manda un escrito a la delegación del gobierno que dice, no es cosa mía. Manda un escrito a la audiencia de cuentas. Solo actuamos de oficio, no a instancia de parte. Manda un escrito a la Subdirección General del Ministerio de Hacienda. Nosotros no fiscalizamos, eso es el interventor. Manda un escrito a la Dirección General de la Función Pública. La jefa de personal es la alcaldesa y la denuncia que usted plantea sobre lo que ha hecho el interventor se lo pasamos a ella. Y manda un escrito al Tribunal de Cuentas que hace un informe que dice que no solo los 13 millones que comentaba ese señor de la Mareta, sino 11 millones más se han pagado de manera ilegal. Lo pone por escrito el Tribunal de Cuentas, lo remite al Congreso y al Senado y duerme en un cajón. Y este señor ya después, porque le acabo de relatar todo el proceso que se puede seguir en España, lo ha denunciado en todos los sitios donde se puede denunciar, empezando por la alcaldesa y terminando por el Tribunal de Cuentas. Y al final se fue a la Fiscalía, y en la Fiscalía está. ¿Cuándo se resolverá eso? ¿Dentro de 10 años? Más o menos. El caso Faicán lleva, ¿cuánto? Desde el 2006 va para 10 años. Estamos en el 2015, se resolverá en el 2025. ¿De qué sirve que se resuelva en el 2025 una malversación del 2012? Explíquemelo. Ya, bien. No, bueno, eso son disfuncionalidades que hay que corregirlas, por supuesto, ¿no? Pero vamos, a mí hay una cosa que no me casa. Venga. Cuando se presenta una denuncia al Tribunal de Cuentas, Sí. si lo hace un partido como el Partido Socialista, claro, pero estamos en Telde, no estamos en Madrid. Sí, pero lo podía hacer el Partido Socialista Todo está en la es- oposición, está en la oposición, claro, sí. lo podía presentar. Pero vamos a ver si Porque la audiencia de cuentas, por ejemplo, ¿te acuerdas? Vamos a ver. Pero vamos a ver, si eh, este señor que ha denunciado, en vez de estar en Telde, va la noche del viernes a suplir a la señora Tania Sánchez en La Sexta, por ejemplo, 10 minutos, esto estaría hoy solucionado en un programa de televisión de carácter nacional, eso se soluciona en 10 minutos. Ahora ocurre en Telde, 100.000 habitantes, una isla, no sé qué, pues sigamos, porque ojo que estamos hablando de un pago de 24 millones con un crédito a 20 años. Esos son otros 20 millones de intereses, ¿eh? Es decir, se han pagado 24 millones ilegalmente y se están pagando ilegalmente los intereses. El préstamo ese cuesta Es que- Además, muy serio. Es que esto tiene muchos interrogantes. Tiene muchos interrogantes y a mí me preocupa la situación. Me preocupa por el interrogante y como ciudadano. Fíjese, más como ciudadano. Es que resulta ser que los 13 millones se le paga a un señor que es un empresario, que tendrá o no tendrá sus derechos, ya eso lo verá su señoría, pero es que ese señor aparece en los papeles del señor Bárcena, y cuando aparece en las cuentas del señor Bárcena, ese señor sale a la luz y dice que él siempre, a todas las formaciones políticas, pues le ha pasado su dinero. Claramente, yo he participado, he contribuido en todas las campañas electorales con todas las formaciones políticas. Lo dice abiertamente, que es legal. Por lo cual, ese, vamos a llamarle error, o por llamarle algo, de ese pago, ¿por qué las demás formaciones políticas de la oposición no fueron capaces de denunciarlo? Y tuvo que ser solo una formación. ¿Por qué esa callada por respuesta? Es preocupante, porque tú me has dicho el Partido Socialista, pero también en ese pleno está Nueva Canaria, estaba el CCN, y ninguno vio cuando alguien decía, oiga, mire, que aquí hay algo que no cuadra. Por lo menos la curiosidad de decir, oiga, no va usted solo, nosotros también queremos ir juntos, vamos a presentarlo en bloque. Ya. Alguien tendrá que por lo menos creo, bajo mi punto de vista, que responder la responsabilidad de que solo una formación política, donde en ese pleno no solo hay una, ha tenido la iniciativa
porque si no hubiera tenido esa iniciativa, hubiera seguido el curso normal. Pero yo Y no se hubiera levantado la entiendo que liebre. realmente la responsabilidad lo tienen los órganos que ha creado la democracia o que tiene creada la administración para vigilar todas las posibles ilegalidades. Y desde el momento que sea el partido que sea que presentó, digamos, esa denuncia, da igual que sea, desde que hay un solo partido que presente una denuncia, los órganos tienen que funcionar y no funcionan. Ni funcionó la audiencia de cuentas, ni funcionó el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas vino aquí y empezó a pedir datos de esta operación. Al final se ha quedado en nada. No, porque no, Pero es porque que- no ven a lo mejor indicios No, sí ven. no, pero no, digo porque el tema, la audiencia de cuentas, si lo denuncia un partido político, ¿sabes?, una actuación del grupo de gobierno, tiene que conocer. Hace Sí, temas ya. de oficio, pero también de Que no, que la contestación que le dieron Claro, era esa. claro, Pero si además ¿eh? es que la realidad es que funciona así. Porque de nada tenemos sabes dos bueno, administraciones ahí que en la práctica no sirven De para todas maneras, nada. la reflexión, la que hemos hecho aquí en los programas muchas veces, es decir, ahora la crisis del bipartidismo, ¿no? La alternancia entre dos partidos, pues ha ocasionado pues, este tipo de situación, ¿no?, de que la gente pueda tener la percepción de que las cosas no están funcionando, financiaciones irregulares de partidos, clientelismo político, amiguismo político, ese tipo de, sobre todo financiaciones irregulares, ¿no? Eso es lo que no está funcionando, no entonces, son los partidos, lo que no está funcionando son los órganos sí, que pero son no, los funcionarios que están para pero fiscalizar. ¿quién controla esos órganos? Los Pues, partidos. Pues ya no, está, por pues ya está, supuesto, pues para eso, pero pues para por eso, tener- por eso, mire, pero me como- explico, pero la ley es perfecta para controlar. Lo que pasa es que quienes aplican la ley, a lo mejor no lo hacen adecuadamente, La y son los ley- órganos de vigilancia. Pero vamos a ver, La Fernando, ley es la no es audiencia de cuentas. perfecta Fernando. para controlar porque no controla. Fernando, te pregunto. ¿Cómo puede Si ser una alguien- ley perfecta si no tú, controla? si tú yo, quitas mecanismos en de teoría, contrapeso, sí. sí. Fernando, la pregunta es, si yo, señor interventor del Ayuntamiento X, veo que el pago que se va a hacer no es correcto, y yo digo a un informe que se pague porque es correcto, y ahora digo, no, mire, yo creo que debería devolver el dinero, ya por lo menos ya estás diciendo que sabías que no era correcto. Pero no, pero puede No, ser que que te te hayas explicaron equivocado tarde. y hay actos de lesividad. Puede ser que te Sí, equivoques. puede, Vamos a pensar puede. bien. Y Pero, entonces tú pero estos señores rectificas funcionarios y que están revocas ahí, el acto. ¿para qué están? ¿Eh? ¿Para qué están los funcionarios? No, Para cumplir con la ley. ¿no? Cuando toman Exacto, posesión del exacto. cargo no juran el juramento Exacto, como exacto. funcionarios de carrera. El problema pues, es que- pues tranquilamente que salga una ley el gobierno y que estos señores automáticamente se vayan para su casa, porque no están capacitados para que se cumpla, para vigilar por el interés de todos los ciudadanos, porque con todos estos errores al final quien paga son los ciudadanos, porque cuando se hace las cosas mal, porque el político de turno mete la pata a sabienda o no a sabienda, A sabiendas delito, ¿eh? pues a sabienda o no a sabienda, porque a su vez cuando el político mete la pata, detrás del político están los jefes de servicio, están los funcionarios y están los técnicos de las instituciones, Hombre, que no. son los que tienen que decir, oye, mire, por ahí no se puede echar porque no se puede echar, y usted quiere echar, vale, bien, usted vaya por ahí, que yo voy por allá, que se llama Pero al juzgado, muchas y tengo que veces- denunciar que muchas usted está veces- haciendo una ilegalidad y se lo estoy informando, usted está cometiendo una ilegalidad. Muchas veces el problema viene ya desde los informes de los técnicos. De hecho, ¿Por qué se permite la práctica de la administración municipal o provincial o estatal siempre aparece que un mismo técnico firma hoy un informe, dentro de un mes firma otro que es totalmente contrario al primero, hasta se da hasta 3 y 4 informes diferentes. Eso ya no es Parece tan que fácil, ya hoy en día no es tan fácil eso. Pero- tienes que tener cuidado. muchas Desde el recalificaciones punto- de desde el punto de terreno vista- o muchas desde el punto de vista licencias, legal- ha habido hasta una tercera en contra y a la sí. cuarta resulta que ya sale positivo. Pero desde el punto de vista legal, ¿a usted le parece lógico? Yo no soy abogado, yo soy economista. Que el ex jefe del servicio, por ejemplo, el señor Mena, el ex jefe de servicio de urbanismo, tenga 2 condenas que suman 10 años y medio de cárcel por falsificar los expedientes y todavía no se le ha abierto expediente administrativo. Eso no se entiende eso. ¿Es firme la condena que tiene? No. No, 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 todavía la tiene, pero la que tiene usted da igual. recorrida. Si es que vamos a ver, si la condena es firme, no hay que abrir expediente, deja de ser funcionario automáticamente.
previo a apertura. No, Sí, no sí, me... Eso... sí, no, pero bueno, vamos a ver. Si la condena es firme y evidentemente se le inhabilitaría para cargo público, dejaría de ser funcionario inmediatamente, ya no haría falta expediente. Pero ¿cuántos años? Depende de la pena que le imponga, ¿no? Menos de 2 años. Hasta ahora 2 condenas suman 10 años y medio, Las 2. entre las 2. Hombre, digo Porque yo que por lo depende menos, de la sala, aunque, porque si aunque el menos de expediente 2 años. diga que no, que está equivocado los 2 jueces, pero hombre, por lo menos abrir el expediente, ¿no? Digo yo. Bueno, eso lo tiene, es una decisión. En ese relato que antes le he comentado sobre el pago ilegal, la Dirección General de la Función Pública le contesta a este señor que ha presentado la denuncia: mire usted, remitimos su denuncia a la señora alcaldesa, que como jefa de personal debe ser la que abra expediente al señor interventor. ¿Quién ha abierto expediente al señor interventor? Nadie. El interventor sigue siendo el mismo. No, se ha jubilado. se ha el jubilado. pasado. Bueno, él se acogió a 5 años más, de los 65 a los 70, ya se jubiló. El problema es Ahora hay el otro, ¿no? incumplimiento, Hay el otro problema más es el accidental. incumplimiento permanente de la legalidad. Eso Ese es el es, grandísimo ese es el problema. gran problema. Pero es que hay mecanismos de control, es lo que estoy diciendo. No, Ese- no, el- no, el- no, no, no lo no digo ha yo. funcionado. No, bien. No, existen no, legalmente existe. los mecanismos de control. Existe. Se gasta el dinero público en mantener esos organismos, que la mayoría son... Y los mecanismos Todos de control presupuestario es audiencia de cuentas, que es Parlamento de pero Canarias, no Y funciona. para- Tribunal de Cuentas. Pero para hacer el fiscalizar, gasto, ¿no? fiscalizar Pero es que no todas fi- las actuaciones no Y para de que las vale, administraciones hace- públicas. Una Hace el de las- informe, todo el mundo cobra, todos los funcionarios que trabajan en ese organismo cobran, todo el mundo correcto, y el informe al final se mete en un cajón porque no se lleva donde hay que llevar, que es un juzgado si hay una ilegalidad. Eso se lleva al Parlamento, todas estas denuncias, es decir, la audiencia de cuentas. Y el Sí, Parlamento, pero el Parlamento en función son de los la colegas- mayoría de los y- colegas que están en el Pero, ayuntamiento. Claro. volviendo al Parlamento, vamos a ver, un Parlamento, ejemplo que yo volvemos creo que a- aquí además se ha puesto alguna vez. Le decía antes, el Tribunal de Cuentas emite un informe que desde diciembre del 2013 está en el Congreso y en el Senado. Nadie de la oposición de Telde le ha dicho a su correligionario en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado: oye, interpela al señor Montoro, interpela al señor Soria sobre ese informe del Tribunal de Cuentas. Nadie, ni del PSOE, ni de Nueva Canaria, ni de Coalición Canaria, que tienen representación allí. Pero eso sí, el señor Soria vino a echar un pregón aquí el día de San Juan y ha habido interpelación por los sucesos de ese pregón. O sea, se interpela por un pregón, pero por una malversación de 24 millones no pregunta a nadie. Se dice, y lo hemos leído todos, que don Eduardo Torres Dulce, que yo creo que ha sido el gran fiscal general que ha tenido este país, se había ido por todo el follón de Cataluña. Yo creo que se ha ido por eso y porque se dio cuenta que no podía hacer lo que él quería. Si usted se coge los discursos del fiscal general del Estado que ha dimitido, desde que tomó posesión hasta ahora, él incide en una idea. Mire usted, no se puede dejar todo al proceso penal, porque el proceso penal termina dentro de 15 años y ya no sirve de nada. Hay que reforzar los controles administrativos. Se ha tirado 4 años diciendo eso, no le ha hecho caso nadie. Y ese es el grandísimo problema de las administraciones. Yo espero, en ese planteamiento que usted ha hecho antes, yo espero que estas elecciones municipales y autonómicas sean el principio de verdad un cambio, porque es que uno se pone, vuelvo otra vez al presupuesto, que es lo que nos tenía convocados aquí. Yo, en lo que he leído de presupuestos históricos, al no tener el 2015, es el grandísimo problema. Me da igual, usted se coge los presupuestos de Telde, me da igual el PP que Nueva Canaria, que el PSOE. Es una gestión absolutamente demencial en relación con lo que él planteaba desde el principio. No se hacen para servir a los ciudadanos, se hacen para servir a los políticos y a los proveedores y a ciertos proveedores, que todos sabemos casi nombres y apellidos. De hecho, mire usted, eso tiene que cambiar. 80 millones de euros que no solucionan. Vamos a ver, en verano vamos a tener que volver a abrir las escuelas para que ciertos niños puedan comer. No, pero ¿sabes lo que pasa en los temas estos? Que cuando estamos hablando de... Yo lo que veo es un desequilibrio, que ya lo dijo Paco Olivares, en el capítulo 1 de gastos de personal y en el capítulo 2, que es de gastos corrientes, prestación de bienes y servicios, que se llevan 27 por 27, casi, ¿no? Casi más de la mitad del presupuesto. Ahí hay... Porque ese dinero podría irse para inversiones,
¿sabes? Podía irse para gastos sociales, pero después viene lo que ocurre en el tema político. Viene la teoría del ping-pong. Ping-pong es, oye, temas de asunto social, temas de educación, eso es competencia del gobierno canario. El gobierno canario, oye, eso es competencia del Estado. Oye, competencia del cabildo, ¿no? Empiezas a despejar, ¿no? Y entonces dices, oye, esto es lo que tengo yo. Y cuando no le interesa pagar. Bien, pero no, pero es así. No le interesa pagar. Entonces prefiero que en los ayuntamientos es típico, oye, yo tengo esto porque tengo que pagar a los funcionarios, tengo que pagar a los cargos de confianza. Un tema gravísimo para mí, que son las administraciones públicas, las empresas públicas participadas al 100% por los ayuntamientos, que es un coladero de enchufismo, clientelismo y amiguismo, y que muchas deberían desaparecer. Yo no sé estas qué función tienen, pero muchas están ahí, pero vienen desde siempre. Es decir, no se le puede achacar a uno, porque todo el mundo dice, no, la voy a quitar cuando llegue, pero cuando llegue, metes a tu gente. El cargo de confianza es designación. Pero bien, no, pero bueno. Que quieren pero para eso están las elecciones, pero dime qué partido político no mete un cargo de confianza. Pues no debería meter en los municipios, ¿quién no pone a gente porque si no sale elegido? Oye, como no me metas a mi hijo ahí a trabajar. O los que han pegado los carteles, son los primeros que entran. O sea que para cobrar si 3.000 euros para llevarle la maleta si en el presupuesto de Telde usted lo separa en tres grupos, dice personal por un lado 28 millones de euros, 27.800 era. Sí, y añadamos los de Gestel y los de Fomentas, que son otro 1,5 millones, ojo, pone usted personal por un lado, coge de esos gastos en servicios que usted dice lo que hacen empresas que no lo hace el ayuntamiento. La externalización. Por ejemplo, 7 millones que hace la empresa de basuras, 2 millones el alumbrado, 4 millones jardines. ¿Vale? ¿Quién presta esos servicios de empresas? Esos son empresas que prestan servicios. 2 millones que cobra Valora. 2 millones que cobra Valora, 15 millones que se van en intereses. Quita usted eso que gestionan externos, ¿sabe lo que queda para gestionar con 27 millones de personal? 15 millones. Al ayuntamiento lleva la recaudación directa. ¿Usted cree que yo como empresario puedo gastar en personal 27 millones para que mi empresa gestione 15? Está claro. Ahí coincidimos. Pero esto no es la empresa vamos, no privada, tiene racionalidad ninguna. Es la empresa pública y recuperando la recaudación se puede ahorrar más de la mitad de los 2,5 millones que se va. ¿Perdón, con? Que llevando la gestión directa de la recaudación, el ayuntamiento se ahorraría más de la mitad de los 2,5 millones. Eso que la empresa que recauda, ¿quién es? Valora. Pero fíjese que además en la gestión de Valora hay una cosa curiosísima. Usted se coge el histórico para meter a todos, desde el 2003, Pepe Ciuca, hasta el 2011, Nueva Canaria PSOE, meto a todos. La media de impagados en los ingresos, unos 2 millones a 3 millones de euros todos los años. Llega Valora, ¿sabe? Desde que está Valora, ¿sabe cuántos impagados hay? Yo creo que hay más. No sé la cifra exacta, pero sé que hay más. 0. ¿Usted cree que eso es posible? Impagados 0. Sí, 0. 0. ¿Pero qué? ¿Por buena gestión o porque no hace nada? Hombre, por invento. Por invento, o sea, sí. cobrando no sé cuántos recibos se emitirán. 30.000 familias, 100.000 habitantes, 30.000 familias, 120.000 recibos entre los distintos impuestos. De 120.000 recibos, 0 impagados. Mire usted, no, es falso, no, seguro. Lo que pondrán por escrito, pero eso no tiene nada que ver con yo le digo lo que está en el Ministerio de Hacienda, que es lo que he podido consultar. Porque es la cotización de lo que recibe el ayuntamiento. Porque claro, como no lleva la gestión directamente, los impagados se lo quedan Valora, pero el ayuntamiento lo que pone en la declaración es lo que percibe por recaudación, por lo cual yo lo que recaudo es el 100%, claro, porque el 100% es lo que yo te pago. Si yo recaudo 1 euro, cobrarás el 100% porque te devuelvo el oro, pero si tengo que cobrar 500 euros, los otros 499 euros se lo queda la empresa que todavía no lo ha cobrado. No es que se lo queda, sino que ese dinero no se lo ha... No lo ha cobrado, pero lo que el ayuntamiento pone es lo que valora en letras fijas. Se ejecuta el presupuesto, se ve cuánto realmente fue... No, vamos,
Nos vamos, se ha ido el tiempo. Don Antonio, gracias por estar con nosotros, don Julián y don Fernando Torillo. Gracias a los tres por estar con nosotros y intentar desgranar lo que son los presupuestos municipales. En este caso hemos puesto sobre la mesa el presupuesto del Ayuntamiento de Telde. Como ustedes han podido comprobar, cualquier empresa privada no sería, bueno, no duraría ni 2 minutos abierta. En cambio, en las instituciones, esos presupuestos son fantasías animadas de ayer y hoy. Papel para copiar y poner, pero cumplir, habrá que desgranar mucho de estos temas. Y trataremos este tema en diferentes debates. Le dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y este tiempo de debate.